Entrevista nos acompaña el director de la Codeco para hablar específicamente del incremento al costo de las matrículas y mensualidades en escuelas privadas. Mirna. Claro que sí, José Luis. Aquí se encuentra Oscar García, director de la Codeco, como bien has dicho, para hablarnos de este tema importante y que preocupa, por supuesto, a los padres de familia. Director, buenas noches por estar aquí en Next Noticias, para acompañarnos. Estábamos hablando tras cámara. Me parece un poco que, ¿no le parece a usted que es muy frecuente este aumento en las escuelas, en las matrículas? No, sin duda, esta es una situación que Codeco ha venido acreditando pues ya desde los últimos años. De hecho, nosotros hemos hecho un comparativo, por ejemplo, de los últimos 6 años, donde aproximadamente la mitad de los colegios que encuestamos regularmente hacen estos aumentos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, la otra mitad no lo hace todos los años, pero lo que sí es cierto es que todos los años los padres de familia, dependiendo del colegio en que estén sus hijos, pues está como en esta zozobra de si va a haber aumentos o no y cuántos van a ser los aumentos, ¿no? Se había dicho que en el 2016 a inicio se había dado un aumento y que este sería el segundo aumento en el 2017, que es muy pronto para hacer ese aumento. ¿Qué dice usted a esto? No, lo que creo que puede haber alguna confusión. Sí recordamos que a inicios de año algún diario sacó alguna noticia con el tema del informe, pero era el informe, vendría siendo el informe que estamos viendo ahorita, lo único que con los datos del año pasado. Lo que pasa es que lo sacó quizás con algún retraso. Y sí se dio alguna confusión adicional porque algunos colegios empezaron a reportarle a Codeco casi que desde comienzos de este año de los incrementos en los costos que se estaban programando para el año 2017, porque el reglamento 601 del MEDUCA establece que las comunicaciones y la coordinación con los padres de familia se tiene que hacer 6 meses antes de la matrícula. Como la matrícula normalmente se da en los meses de septiembre y octubre, estamos hablando que esas comunicaciones o esas reuniones con los padres de familia se tuvieron que haber dado entre los meses de marzo y abril. Y algunos colegios tan pronto tuvieron esas comunicaciones con los padres de familia, nos enviaron notas como con una constancia de que ya habían cumplido con el procedimiento. Pero no eran aumentos que se aplicaban este año, sino aumentos para el próximo año. Es decir, que ya esas reuniones se hicieron entre el MEDUCA y padres de familia y la mayor parte de las escuelas. En una cantidad importante de colegios que nos han remitido, por ejemplo, hasta este momento yo creo que hablamos como de 25 colegios que nos habrán remitido información en ese sentido. No solamente de los incrementos en los costos, sino aportándonos incluso las actas de esas reuniones. Pero eso es un tema voluntario. El colegio ¿Qué es voluntario? ¿Que el colegio rinda el informe a la Codeco? Claro, porque no hay una obligación de enviarnos ese informe. Lo que nosotros hacemos todos los años es una encuesta entre los meses de julio y agosto, donde pedimos la información a efectos de suministrar información a los consumidores de las diferentes opciones que pueden tener y los costos para que de alguna manera se valoren, pero no hay una obligación. Por ejemplo, en el decreto 601 no hay nada que diga que hay que remitir esos informes a la Codeco. Yo creo que lo hacen evidentemente porque se están como curando en salud. Si un padre de familia presenta una queja contra el colegio X, por ejemplo, y ya nosotros tenemos la información de que ese colegio ha cumplido con el procedimiento, porque incluso nos ha remitido el acta, pues sencillamente esa queja luego no procede. Entonces nos parece que lo hacen probablemente con esa intención de evitarse una situación de estar en una investigación administrativa por parte de Codeco. Es decir, que a Codeco no hay nada que pueda hacer a Codeco en defensa del consumidor, en este caso del padre de familia. O sea, Codeco no tiene nada que decir. Depende. Si el colegio cumple con lo establecido en el decreto 601 de 2015, los 6 meses antes. Los 6 meses antes, haber hecho esa convocatoria con los padres de familia, que haya un representante del Ministerio de Educación, y particularmente nosotros lo que hacemos es, le pedimos a MEDUCA que nos certifique si el colegio ha cumplido. Si MEDUCA nos certifica que el colegio X cumplió, en ese caso pues ya nosotros no tenemos posibilidades de desafiar ese incremento. En los casos, y eso se dio hasta el año pasado, en los casos que algún colegio no seguía con el procedimiento o antes de que estuviera este reglamento no cumplía con el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación, entonces nosotros ordenábamos la suspensión de los aumentos y presentábamos una demanda ante los tribunales de justicia, porque no hay una provisión específica en la Ley de Protección al Consumidor. Entonces hacíamos interpretación de una disposición general que dice que las empresas tienen que cumplir con las leyes, y una de las leyes es la Ley de Educación. Pero ahora ya eso tiene un reglamento en particular. Bien, hay una pregunta. ¿Por qué las escuelas privadas no rinden informes de sus gastos, por ejemplo, a la Codeco? Bueno, porque no hay nada en la ley que les obligue a eso.
además ni a los colegios ni a ninguna otra empresa. Y aquí creo que hay que entender que... ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted no cree que debería ser más firme en cuanto a Codeco, la labor de Codeco en relación a este tema de las escuelas? Pero es que Acodeco no tiene una función particular de regular, por ejemplo, el costo de la educación. Hay una disposición en la Ley de Educación. Hay un reglamento que emitió el MEDUCA el año pasado que desarrolla esa disposición de la Ley de Educación. O sea, esos temas de coordinaciones, de los incrementos, del periodo en que se tiene que anunciar, no están en la Ley de Protección al Consumidor y por lo tanto no son parte de las facultades de Acodeco. Lo que pasa es que por supuesto nosotros nos asociamos con el tema porque como hacemos encuestas y proporcionamos información a los consumidores, pues se nos identifica. Pero nosotros la única manera en que pudiéramos hacer algo es que un colegio no cumpla con la ley y en ese sentido aplicar una disposición genérica, pero tiene que resolverla un tribunal a través de una demanda que presentaríamos. No la podemos resolver administrativamente. Ahora usted me dice también que no han recibido ustedes como Acodeco ningún informe de las escuelas privadas tampoco para ustedes en relación al por qué o cuál es la justificación de este aumento. Han habido casos, pero muy puntuales donde, y curiosamente son los casos donde los incrementos son de montos relativamente bajos. Estamos hablando de 5 a 10 dólares la matrícula o 5 balboas la mensualidad. Pero han sido casos muy puntuales donde los colegios nos han explicado y han aportado alguna información cuantitativa de por qué están incrementando los costos por un tema, por ejemplo, de alguna modernización de alguna parte de sus instalaciones, pero formalmente no tienen una obligación porque nosotros no somos reguladores de los colegios, ni hay nada en ninguna ley, ni en la de protección al consumidor, ni en la de educación, de que tienen que hacer esa sustentación. Que quizás por ahí es donde uno pudiera pensar en una, no sé si solución, pero al menos una forma de empezar a enfrentar el tema de que quizás si los incrementos superaran un determinado porcentaje, que por decir algo puede ser 10%. No hay un tope que podamos establecer. No hay un tampoco. tope en este momento, entonces quizás con los colegios tengan que hacer una sustentación de esos incrementos, ya sea que la hagan al MEDUCA, que la hagan a Acodeco o que la hagan al MEDUCA con la colaboración de Acodeco. Pero nosotros entendemos que evidentemente ahí hay unos temas que son un poco más profundos y los efectos a largo plazo pueden ser más complicados, porque lo que se está dando, por ejemplo, es que hay un exceso de demanda de los padres de familia por los servicios educativos para sus hijos y no hay suficiente oferta en cuanto a cantidad de centros educativos o de salones. Entonces, si uno empieza a regular y regula de una manera muy estricta, probablemente no se incentiva que surjan más colegios para que haya alguna mayor posibilidad de competencia. ¿Usted dirá que cuántas escuelas más o menos, qué porcentaje de escuelas va a hacer ese aumento y que va a ser significativo realmente? En función de la muestra que nosotros hemos utilizado, no este año, sino todos los años, nosotros calculamos que por lo menos la mitad de los colegios estarían aplicando aumentos. Esta es una muestra que es, a juicio nuestro, representativa de lo que ocurre al menos en la provincia de Panamá. Nosotros tenemos 5 veces la cantidad de escuelas que, por ejemplo, tiene el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría en su metodología del índice de precios al consumidor. Y es un poco lo que sentimos a través de las redes sociales de que los aumentos son bastante generalizados, ¿no? Ahora, una de las preguntas que me hacen a través de nuestro WhatsApp Next es la siguiente. Algunas escuelas no mejoran la calidad educativa, pero sí aumentan la anualidad. La anualidad estamos hablando que no es lo mismo que la matrícula. Explíqueme un poco eso. Sí, hay 2 costos que enfrentan los padres de familia fundamentalmente. La matrícula, que es ese pago inicial donde tú reservas pues ya el cupo y tienes la garantía de que... para algunos es exageradísimo. Claro, ¿no? Y en algunos casos hay colegios que cobran incluso lo que podemos llamar como unas donaciones. Ese es un costo el de inscripción. Y luego está la anualidad, que muchos colegios la dividen en 10 o en 11 letras y entonces todo el mundo habla de las mensualidades, pero realmente es un costo anual que luego se prorratea, que viene siendo el costo por el servicio. Lo primero es como el derecho a que tu hijo esté en ese colegio y lo otro viene siendo ya el costo regular del servicio, ¿no? Y cuando hablamos de aumentos, los aumentos se han dado tanto en matrícula como en las anualidades. Por supuesto, los incrementos más importantes son en términos de las anualidades. Por ejemplo, hay colegios que han aumentado para el próximo año hasta 500 balboas de anualidad, lo que viene representando un incremento de 50 balboas al mes si son 10 cuotas, ¿no? Hay un televidente que pregunta, director, ¿tengo la opción de denunciar las escuelas ante la Codeco? Dependiendo de cuál sea la denuncia, porque si es un tema de que están cobrando demasiado caro, por ejemplo, pues no hay una regulación de precios en los colegios. Incluso más caro que en Estados Unidos. Y por lo tanto no tendríamos una base legal para atender esa denuncia. Ahora, si el tema es que hay un incumplimiento de contrato
porque por ejemplo le han cobrado algunos servicios que no se le han brindado, como por ejemplo laboratorio de informática, de que estás pagando por eso y nunca han tenido una clase de informática, que eso pasa o mucho, no, muchas o no hay escuelas. equipo. En ese caso sí pudiéramos recibir esa denuncia. Si un padre de familia nos dice que no ha habido una coordinación con ellos por el tema de los incrementos, nosotros pudiéramos ver esas denuncias, pero tendríamos que consultar con Meduca, que luego nos confirme si se dio o no se dio. Hay casos, y el reglamento de hecho deja un poco abierto, hay casos donde la reunión se puede hacer con la asociación de padres de familia y no necesariamente con una asamblea general de padres para que todo el mundo esté informado, ¿no? Director, hay quienes me preguntan que por qué si se congela el precio de los alimentos no se puede congelar el precio también de los centros educativos. No sé, usted tendrá la respuesta. O sea, es decir, las matrículas, todo esto que pagamos los padres de familia. Si uno ve, por ejemplo, los aumentos en el informe de ¿Quién le pone el cascabel Acodeco. al gato, por ejemplo? Bueno, veamos, si uno ve nada más con las variaciones que se dan en los costos para el próximo año entre los colegios, ya te da una idea de lo difícil que es el tema, porque hay colegios que están aumentando 500 balboas la anualidad, otros colegios que están aumentando 70 balboas. Y si vamos a los niveles absolutos, ¿cuánto cobra un colegio de mensualidad? Hay colegios que te cobran 500 balboas, otros que te cobran 250, es demasiado otros te cobran desigual, ¿no? 75. Entonces son números muy distantes, Claro. porque seguramente hay realidades diferentes de la experiencia o calidad formativa de los docentes, de la calidad de las instalaciones. Entonces, como que pensar en un solo precio, yo creo que sería algo irreal y que no se puede comparar con canasta básica, porque en canasta básica tenemos rubros que son bastante homogéneos. Por ejemplo, arroz. Esto de pronto televidente, si se puede congelar los precios, igual que se congelan los precios de la canasta básica. Sé que es algo muy básico, pero usted tiene la respuesta, como decía. Sí, yo creo que la congelación ahí generaría una serie de problemas y en economía uno tiene que fijarse en los efectos de mediano plazo, no solamente los inmediatos. Y nosotros tratamos de hacer una valoración de todo, porque puede ser muy popular que yo salga diciendo que sí, que hay que congelar los incrementos en los costos de los Pero centros eso educativos. requeriría una serie Pero de... si eso luego genera que algunos centros educativos tengan que cerrar, entonces quizás no fue tan buena idea. Entonces yo creo que hay un tema que hay que tomar con mucho cuidado. Es una preocupación que tienen los padres de familia. Nosotros somos padres de familia, hay funcionarios de Acodeco que son padres de familia, entonces es una preocupación que también compartimos con la sociedad y hay que ver la manera en buscar la mejor solución. Dice que si Meduca trabaja en conjunto con Acodeco al investigar a clubes de padres de familia y también incluso la misma escuela que cobra por donaciones, por ferias, por libros, por uniformes, como escuchábamos al diputado Picota, por diferentes cosas. Si hay algún vínculo de Acodeco en defensa del consumidor en este tipo de temas. Bueno, básicamente más que un vínculo o una investigación conjunta, lo que nosotros hacemos es una solicitud o una consulta a Meduca en algunos casos puntuales de si se ha cumplido o no con el procedimiento. Pero hay otros temas que sí son, digamos que privativos de Acodeco, porque son temas un poco más comerciales. Si hay un colegio, por ejemplo, que está obligando a los padres de familia a que compren los libros en el colegio, cuando son libros que se pueden conseguir y sobre todo a mejor precio en otras librerías, eso se ha denunciado otras veces, pero es un tema donde yo tengo que reconocer que ha habido avances importantes. Por ejemplo, hace algunos años eran muy pocos los colegios los que tenían contratos donde los padres de familia conocían las condiciones de la prestación del servicio y además se quedaban con una copia como constancia. Ahora eso es algo bastante generalizado. El tema de las ventas a taja era mucho más común antes que ahora. Entonces yo creo que ha habido avances. Evidentemente sigue habiendo un tema pendiente y es cómo lidiar con el asunto de los incrementos, porque es algo que impacta negativamente en los padres de familia. Mira, aquí hay 3 temas en Acodeco que han sido siempre muy sensitivos. Inmobiliarias, los colegios, los costos de los colegios particulares y el tema de propinas que finalmente ya se resolvió. Una pregunta que me hace un televidente a través de WhatsApp, hemos recibido una cantidad de preguntas increíbles. Eso refleja lo sensitivo del tema. ¿Es legal casar el busito con la matrícula? Dice que eso lo hacen muchas escuelas. Realmente no es legal, o sea, no hay nada que permita a un colegio obligar al padre de familia que tiene que contratar el servicio de transporte con el propio colegio. No, nosotros yo no recuerdo haber recibido denuncias en ese sentido. Las denuncias han sido más bien por el tema de que, por ejemplo, me están cobrando el mes de diciembre completo el servicio de transporte cuando nada más las clases fueron 10 días, etcétera. Pero en lo que nosotros hemos visto normalmente, en un colegio, de hecho, llegan busitos colegiales de otras empresas o particulares a entregar a los niños. No creemos que es una situación generalizada, pero si hubiera algún caso
que nos pongan la denuncia por Twitter, a Codeco resuelve con el dato particular del colegio y nosotros mantendremos la Señor director, reserva de la identidad. Como le digo, de este tema despierta muchas preguntas. Se va a alargar el noticiero. Sí, yo creo que sí. Tenemos una llamada vía telefónica de algún televidente que está preocupado por el tema. Adelante con la llamada, si lo tenemos listo. Yo quisiera, aló, Sí, adelante. adelante. Quisiera saber por qué el colegio cobra la banca en línea si uno para poder pagar con banca en línea tiene que pagarla a uno mismo, tener contrato con el banco para poder pagar. Eso, Sí, bueno, ahí ¿usted lo ha escuchado? hay unas razones, sí, nosotros hemos escuchado algunas quejas en ese sentido, no solamente de colegios, sino también de otras empresas, pero es muy común en los colegios y yo creo que aquí hay que ser un poco razonables con el tema de la seguridad, porque ustedes se imaginan que los colegios cobraran en efectivo, digamos, los primeros 3 o 5 días, que es lo usual en los colegios, la cantidad de efectivo que se manejaría en esos casos. Yo creo que no genera se debe hacer, un problema de entonces. seguridad. Eso es una decisión de cada colegio. Hay colegios que te aceptan pagos, por ejemplo, con tarjetas de débito, te aceptan pagos en efectivo Y si el algunos. padre no puede y no está en capacidad de pagar en banca en línea y no quiere. Lo que nosotros entendemos es que hay colegios, por ejemplo, donde tú puedes hacer el pago, quizás no en banca en línea, pero puedes ir a una sucursal bancaria y pagar en efectivo, depositando en la cuenta que corresponde. Eso también lo hacen algunos clubes. Tú lo que tendrías que pedirle al colegio es el número de cuenta y depositar y quizás luego llevar ese recibo al colegio, ¿no? Director, Porque el pago en efectivo debe permitírsele de alguna vía al consumidor, porque el efectivo es una moneda de curso legal. Director, tenemos otra llamada. Adelante, si la tenemos en la producción. Sí, tenemos información de que algunos colegios, llámese San Agustín, están prefiriendo la matrícula de jóvenes extranjeros, en este caso de venezolanos, y así obviando pues el interés de gentes panameñas para ingresar a este colegio. Sí nos gustaría pues, si Acodeco tiene intervención en este tipo de casos, a que hagan este tipo de investigaciones, por favor. Saludos. Sí, eso en principio nosotros no deberíamos permitirlo porque sería un tipo de discriminación que está prohibida por la ley. Y no es la primera vez que lo escucho en esa escuela. Pero es un específicamente. tema que a lo mejor es fácil comentarlo, pero bueno, ¿y cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba? No, ahí tendría que quizás un padre de familia decir, mira, aquí está mi caso, que mi hijo era excelente, yo pagué todas las mensualidades a tiempo, hice la reserva del cupo y a mí me lo sacaron y me metieron a otros niños que eran extranjeros. O sea, tendría que darse como algo muy fehaciente, porque seguramente pues el colegio, cualquier colegio lo va a negar, porque yo creo que cualquiera entendería que una discriminación de ese tipo no puede ser. Ahora, lo que quizás esté ocurriendo es que algunos hogares, ya sean de extranjeros o no, si están en condiciones económicas que permiten el pago de un mayor costo, pues Sí. a lo mejor hay cupos que van a quedar porque algunos padres de familia van a tener que lamentablemente meter a sus hijos en otro colegio y entonces esos cupos a lo mejor son aprovechados por extranjeros, pero no debe haber una discriminación. Si lo hubiera, que nos proporcionen la información, nosotros haríamos la investigación como hemos hecho investigaciones por discriminaciones en otro tipo de otro locales, tipo por de ejemplo, en locales. discotecas, en restaurantes, etc. Ahora, un televidente me pregunta que si es legal el aumento consecutivo de 3 años seguidos. Aparentemente él lo ha vivido y muchas personas seguramente también. De hecho, en el reporte que yo te hacía referencia, Ajá. hay colegios, son pocos de la muestra esa de 50, más o menos 6 colegios han aumentado en todo y cada uno de los últimos 6 años. Hay colegios que a la fecha, por ejemplo, el incremento acumulado es de 1.650 balboas. O sea que si tú tenías tu hijo, lo matriculaste en primer grado y ahora después lo vas a matricular en séptimo grado, lo que estás pagando ahora de más en comparación con el costo inicial son 1.650 balboas. Entonces, evidentemente no hay nada ni en la ley de educación ni en la ley de protección al consumidor que impida el tema. Lo único que existe es esta reunión con los padres de familia y el decreto establece la suficiente periodicidad, o sea, con una antelación de 6 meses antes del proceso de matrícula para que los padres de familia puedan evaluar diferentes opciones, ¿no? Dice un televidente también, ¿por qué antes la primaria tenía un costo y ahora cada año se sube de precio? Es decir, tenemos estudiantes que están en pre-kinder, señor director, que están cobrando $300 en las escuelas y va subiendo de precio. ¿Por qué antes la primaria tenía un solo precio y ahora no? Claro, aquí yo quiero ser muy claro, porque yo les puedo dar una interpretación como economista, pero probablemente quizás hay que preguntarle a los dueños de esos colegios
que den las explicaciones a la sociedad que las está además reclamando. Yo puedo entender que se trata de un mercado de demanda. Hay mucha demanda por esos servicios educativos y los colegios, como cualquier otra empresa en un mercado de demanda, los precios suben. Yo no estoy diciendo que eso está bien, yo creo que eso genera muchas preocupaciones, pero quizás sería una situación distinta si estuvieran entrando muchos colegios. Fíjate lo que pasa con los hoteles. Hay muchos hoteles y lo que está ocurriendo es que los hoteles ahora tienen hasta una guerra de precios precisamente por los niveles de ocupación hotelera que son bajos. Entonces lo que hay que tratar es que haya mayor cantidad de locales, que puedan surgir nuevos colegios, y eso evidentemente es un tema que toma un tiempo. Un colegio no se puede abrir de un día para otro. Del tema de los hoteles vamos a hablar después, pero una última pregunta de un televidente. Adelante. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. ¿Aló? Sí, sí. Sí, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Mira, hay un tema más profundo todavía y es que se refiere a la verdadera educación. Yo no sé qué coordinación habrá con el ministerio para que la calidad de educación se certifique en esas escuelas. Si los supervisores van allá, yo le hablo acá del interior. Acá en su supervisión de esas escuelas y la calidad de la educación está igual o peor que las escuelas particulares, no sé qué, las escuelas oficiales, perdón. Y se ha demostrado en las universidades que lo preparan para un examen de la universidad. Y a través del tiempo, los muchachos nuestros van con deficiencias cuando ya se están dando cursos propedéuticos para los muchachos de las escuelas oficiales. Y a mitad de la carrera lo superan eso de las escuelas privadas. Muchas gracias. Bueno, eso ya sería un asunto Es un tema realmente complicado de analizar porque, por ejemplo, el servicio educativo en particular, yo creo que es uno de los mejores ejemplos donde el tema de la calidad no es fácil apreciarlo en el desarrollo de ese servicio. Probablemente tú te vas a dar cuenta cuando el estudiante va a enfrentar una prueba, por ejemplo, en la universidad de ingreso, o cuando sale al mercado laboral, que resulta ser que no está preparado para el mercado laboral, que fracasa en los exámenes de ingreso a la universidad, pero resulta ser que ya estuviste consumiendo ese servicio en ese plantel durante 12 años. ¿No? Entonces, la calidad en educación no es algo tan fácil de medir y normar como la calidad del arroz o de la papa o de la cebolla. Entonces, son temas complicados, pero donde evidentemente la responsabilidad de supervisión la tiene Meduca. Meduca tiene una dirección general de educación particular. Pero lo que quiero decir no es rehusando responsabilidades, sino que es muy complicado poder decir, mira, este colegio tiene una buena calidad y por lo tanto sí puede cobrar más, el otro no. De alguna manera eso es una decisión de los padres de familia, y yo lo que creo que deben hacer, última pregunta. si no se siente satisfecho con lo que está viendo, que está recibiendo su hijo, aunque no estén aumentando los costos en ese colegio, pues debe buscar alguna alternativa, y a veces es conversando con otros padres de familia sobre metodología, calidad de los docentes, por ejemplo, que es fundamental. Ahora, a Codeco en defensa del consumidor, una última pregunta, me dice un televidente. ¿Quién controla la contratación de docentes privados? ¿Eso tendría que ser estrictamente con Meduca o ustedes tienen alguna potestad de hacer algo allí? No, ese es un tema, es una relación laboral entre el colegio, que viene siendo el patrono, y sus trabajadores, que son los docentes. Ahí lo que entendemos que, por ejemplo, hay algunas disposiciones que los colegios tienen que cumplir en cuanto al salario base, pero son responsabilidades que ya no tienen que ver directamente con los consumidores o los padres de familia, sino la relación entre el colegio y sus trabajadores o parte de sus trabajadores, que son los docentes. A Codeco, ya la última pregunta, ¿Codeco sabe a dónde va ese aumento? O sea, me aumentan la matrícula, tengo que pagar una cantidad considerable más, ¿a dónde va esa plata? ¿A dónde va ese dinero? ¿A Codeco tiene alguna forma de medir las escuelas, cada escuela privada, a dónde está llevando ese aumento que le tradujo al consumidor? No tenemos forma de medirlo porque no hay nada en la ley que nos permita hacer esas exigencias de información. Yo creo que no. Porque si no, tendríamos que hacerlo de repente con todas las empresas en este país, que bueno, si vas a aumentar de precio me tienes que sustentar. Y tiene que haber una ley en todo caso que exija eso. Además son empresas privadas que tienen derecho a administrar sus fondos, ¿no? Algunas creo que reciben subsidios por parte del Estado, pero no son todas. Entonces nosotros no tendríamos esa potestad. Creo que los padres de familia, algunos padres de familia pueden en algún momento pretender ser una especie como de accionista o codueño de los colegios, que tampoco es el caso, ¿no? Porque tú estás haciendo es un consumidor. Igual que tú vas a un supermercado, tú no le puedes decir al supermercado, bueno, yo quiero ver en qué se está yendo la plata que yo gasto aquí todas las semanas. Estamos hablando de educación de los hijos. Claro, pero lo que digo es que siguen siendo empresas privadas y hay algo que es libertad de empresa. Entonces, en este caso es muy delicado el tema, y por eso yo insisto que probablemente una solución razonada pasaría por
que ciertos niveles de aumento o rebasando ciertos umbrales, a lo mejor se le exige a los colegios una sustentación, ¿no? Bien. Estoy seguro que los colegios no van a estar de acuerdo porque los colegios creo que van a preferir no tener ningún tipo de supervisión. Claro, por supuesto. Pero yo creo que hay un reclamo genuino de la sociedad que necesita decir, mira, yo estoy dispuesto a pagar más, pero quiero saber exactamente si esto vale la pena, si esto es cierto, que lo que me están aumentando es porque aumentó la planilla de los docentes o es que me están echando un cuento de que un 30% va para los docentes y el resto se queda ¿Dónde? en las finanzas de los dueños. ¿Dónde ¿no? es la pregunta que se hace mucho padre de familia? Bien, director Oscar García, gracias por haber estado aquí. Con mucho gusto. Siempre es interesante conversar con Acodeco sobre temas que le interesan al consumidor, en este caso el aumento de la matrícula escolar. Se ha presentado un proyecto de ley por parte del diputado Fanovich, vamos a ver en qué queda. El señor director dice que ya se han presentado iniciativas similares y que no han quedado en nada. Sí, seguramente Así si somos invitados al debate, pues con mucho gusto participamos. Gracias, señor director, por haber estado en Next Noticias. Vamos a una pausa, regresamos en breve con mucha más información, por supuesto, para ustedes.